Hola compañeros. Eh, Me alegro mucho de estar otra vez aquí con vosotros. Este vídeo va dedicado a vosotros, porque evidentemente todo aquello que conlleva fútbol pues va para mis compañeros entrenadores, formadores, pero también va enfocado hacia padres, hacia niños, adolescentes, jóvenes que juegan al fútbol, quienes son los auténticos protagonistas de, de este bellísimo deporte, ¿verdad? Bueno, mirar, en la vida todo se adapta. De la vida podemos recoger un montón de cosas que se pueden aplicar a aquellas cuestiones que uno maneja directamente. Por ejemplo, en el deporte, quien, quien es un técnico abierto, quien es un técnico con hambre de mejora en sí mismo, pues incluso investiga en otros deportes, ¿no? Yo recuerdo todavía mis comienzos como entrenador, era muy joven, eh, ahora sigo siendo joven, pero de aquella era muchísimo más joven, 19 años, 20 años, y recuerdo mucho de ir a ver partidos de baloncesto de la máxima división que había en mi ciudad, en Gijón, a lo que por aquella era la Gisa Gijón baloncesto. Eh, Iba a ver aquellos partidos, pero más que nada porque el primer día que fui, recuerdo que me regalaron una entrada y fui muy temprano. Y me apasionó lo que vi en el calentamiento de aquellos dos equipos que iban a jugar luego su partido de competición. Me encantó la estructura de aquellos calentamientos. Vi calentamientos muy enfocados a las acciones individuales que cada jugador luego iba a tener, ¿no? O sea, vi a los que luego en el partido lanzaban de afuera, pues que estaban haciendo lanzamientos. Vi a los bases pues hacer acciones que luego en el juego pues eh, se les iba a exigir, ¿no? Situaciones de uno contra uno, situaciones de tener que superar un rival, situaciones de dar un pase de dentro hacia afuera. Vi situaciones técnico-tácticas metidas dentro del calentamiento eh, para que luego el jugador, en el momento que ya el árbitro diera comienzo a esa rivalidad, pues que no tuviera que calentar ese tipo de acción dentro de su estructura mental. ¿Eh? Y eso lo saqué y lo llevé a los calentamientos de mis equipos. Lo saqué y lo llevé a los calentamientos de mis equipos. Es una manera de sustraer cosas que ves en otros deportes y aplicarlas dentro del tuyo. A día de hoy ya lo hacemos todos. Cosas de estas ya las hacemos todos. Lo que es crear contextos muy similares a lo que la competición de nuestro deporte te va a exigir, tanto para entrenar como para un calentamiento, para todo, ¿verdad? Bien, bueno, pues fijaros, hoy voy a hablar de algo que para mí es vital en el desarrollo de un jugador. En el desarrollo de un jugador no es solamente vital el plan que el club, que el entrenador, que la dirección deportiva de ese club tenga con tal jugador para, tras un trabajo muy largo de años, poder dejarlo preparado para la más alta competición posible, ¿verdad? Para el fútbol profesional. Bueno, pues eh, pensando en eso, pensando en eso, evidentemente mientras que se va haciendo un trabajo con ese muchacho, es muy importante también dónde se coloca ese muchacho dentro de la competición y qué tipo de cosas escucha, percibe, siente ese muchacho en su alrededor más directo. Hablamos del propio entrenador, hablamos de los padres, hablamos de las personas que tienen influencia dentro del club, todo aquello que estas personas adultas pueden hacer en un momento determinado puede interferir de manera positiva o negativa dentro del muchacho, ¿verdad? Bueno, pues yo ahora me estoy acordando cuando fui a sacar el carnet de conducir.
Y cuando fui a sacar el carnet de conducir, en las clases del práctico, yo recuerdo que desde el primer día, mi profesor, se llama Mario, que en paz descanse, mi profesor desde el primer día me dijo, siéntate aquí donde el volante y tú manejas el coche, desde el primer día. Como yo digo, te tiraron al agua sin saber nadar, ¿eh? y, y el instinto de supervivencia te hace aprender a nadar rápido, ¿no? Bueno, esa fue una de las cuestiones, que desde el primer día te pusieron a manejar y eras tú quien manejaba. El profesor pues te va dando unas pautas, te va ayudando, te va tranquilizando para que tú pues vayas manejando ya desde el primer día. Que seas tú quien maneje desde el primer día, que sientas posiblemente que tengas que cometer errores, pero con él al lado, errores que evidentemente pues no van a ser graves porque entre otras cosas tienes a tu profesor al lado y esa ayuda es inestimable para que un error nos suponga un problema muy grande, ¿verdad? Bueno, pues yo recuerdo una frase del profesor que no creo que fuera el mío, yo estoy seguro que es todos los profesores de autoescuela, que a mí me dijo Mario, y que es una frase muy importante, porque si algo recién llegado al coche te preocupa muchísimo, no es el volante. Giras para la izquierda y el coche va para la izquierda, giras para la derecha y el coche va para la derecha. Lo que más te preocupa es un poquito, pues, dónde estás ubicado dentro de la carretera, porque te vienen de frente, pero te pueden pasar por un lado, te vienen por detrás. Hay muchos elementos que tienes que tener controlados, ¿no? Pero bueno, más o menos rápidamente también agarras esto. Pero hay otro tema, pues bueno, pues también complicado, son los pedales, ¿no? Porque hay un pedal para acelerar, hay otro pedal para embragar y hay otro pedal para frenar. Para frenar, acelerar y embragar, ¿verdad? Bueno, pues también te cuesta un poquito, pero bueno, llega un momento que Pero lo más complicado de todo para mí era el tema de los cambios, de cambiar las marchas. Porque eres tú quien cambia las marchas. Entonces, la frase del profesor fue la siguiente. Escucha al motor. Escucha al motor y el motor, mediante su manera de comunicarse contigo, que es su ruido, te va a decir cuándo tienes que ir cambiando. Te va a decir que cuándo tienes que ir cambiando, cuándo tienes que pasar de la primera a la segunda, cuándo tienes que pasar de la segunda a la tercera, cuándo tienes que pasar de la cuarta a la quinta, cuándo tienes que pasar de la quinta a la cuarta, o cuándo tienes que pasar de la cuarta a la tercera o de la segunda a la primera. Siempre sin saltarte ninguna. Bueno, pues me acuerdo mucho de esa frase, de escuchar el motor. Bueno, pues con los niños en el fútbol formativo, mientras que vamos trabajando con ellos para completarles en todas las herramientas que necesitan, es muy importante que haya alguien especialista en escuchar el motor de un niño, para saber cuándo pasarlo de primera a segunda, de segunda a tercera, de tercera a cuarta, de cuarta a quinta. Es muy importante. Y es muy importante también que los padres sepan que si en un momento determinado la persona especialista en escuchar el motor del niño, en un momento determinado ve que hay que pasar de quinta a cuarta, de cuarta a tercera, que confiemos. Evidentemente puede haber un problema, y es que no haya nadie en ese club que sepa escuchar el motor del niño. Pero uno piensa que en todos los clubs tiene que haber una persona especialista en esto, en escuchar el motor del niño. Porque evidentemente un niño que pide ir a otra velocidad, un niño que pide otro tipo de dificultad, un niño que pide otro tipo de exigencia, a través del sonido de su motor, no porque llegue el padre y lo exija, no porque el niño lo quiera,
Es muy importante tener este tipo de personas dentro de los clubes. Muy importante, muy importante. Pero vuelvo a repetir, es muy importante también que todas las personas que rodean al niño deleguen, que tengan fe máxima en esa persona. Esto es muy importante. Porque ¿de qué sirve que mi hijo, por ejemplo, sea el mejor con 15 años, pero cuando llega a los 19 no esté preparado? Cuando llega a los 20 no esté preparado. Cuando llega a los 21 no esté preparado. Bueno, pues en el transcurso, desde que empieza a jugar al fútbol con 8 años y está formándose hasta los 19, 20, 21, 22 o 17, porque puede ser un caso muy, muy destacado, lo que tenemos que hacer es intentar todos ayudar a esa persona, a ese entrenador, a las personas que están tocando al jugador directamente en el terreno de juego para que todo vaya bien. Las prisas no son buenas consejeras, pero también es verdad que las pausas sin sentido no nos llevan a ningún lado. Por eso es importante escuchar el motor del niño. El motor son sus capacidades en un contexto donde hay que saber colocar al niño constantemente para que siga avanzando, para que siga creciendo. Un abrazo.